Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a ser el que menos hable por dos motivos, porque, bueno, el motivo es único. Yo soy profesor de economía y de coronavirus sé lo justo, o sea, nada, y de microbiología poco y de medicina nada. Con lo cual, como presidente de la Asociación Española de la Singularidad Tecnológica y Científica, es un honor para mí cada segundo aproximadamente lunes de cada mes presentar una conferencia exponencial, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo me entienda. Los que empezamos a hacer la tesis doctoral en los Estados Unidos de América sobre difusión tecnológica y algunas veces exponencial, otras no, hace exactamente la friolera de casi 40 años, 30 y tantos años, en la Universidad de Berkeley, en California. No nos podemos esperar que se van a producir los avances científicos y tecnológicos como se han producido en los últimos años. Cuando estábamos allí, hacíamos el análisis de difusión tecnológica, que por cierto el análisis de las epidemias. El modelo de las epidemias es un modelo donde se empieza difundiendo la tecnología un poco, luego sube casi exponencialmente y luego se mantiene un máximo. Es un modelo matemático sobre el que trabajamos en su día profesores en California como Dave Mowbray, Shapiro, Laura Andrea Tyson o servidor. A la vuelta de España aplicamos el modelo de las epidemias y lo publiqué en un libro que se llama Economía e Innovación, y desde entonces venimos investigando la tecnología y la ciencia como paradigmas tecnológicos. Gracias a Carolina Gutiérrez y a Julián Palomar aquí presentes, ella investigadora de VIH, viróloga y ¿cómo lo digo para decirlo correctamente? Investigadora biomédica del Hospital Ramón y Cajal, de prestigio, y el psicólogo Julián Palomar, también de prestigio entre todos nosotros y en la población madrileña y española. Dicho esto, como presidente de la Asociación Española de la Singularidad Tecnológica y Científica, les invito a venir todos los meses a un debate exponencial y tecnológico. Entre nosotros hemos hablado de robótica industrial, de alargamiento de la vida, de un montón de cosas. Pero hoy era urgente, sobre todo por la demanda de los socios. Por cierto, les hago partícipes de que se tienen que ustedes que hacer socios para estar aquí, se tienen que ser socios. Serán ustedes todos socios, ¿no? Es broma. Es casi voluntario, no es que seamos generosos, pero cualquiera puede venir, por supuesto. Pero si ayuda haciéndose socios sería un acto interesante. Dicho esto, hoy para nosotros es urgente hablar del coronavirus, y sobre todo en el ámbito de la tecnología y en este caso de la ciencia, porque nuestra fe está depositada en la ciencia para poder frenar a este agente que ha distorsionado nuestras vidas, la economía, el PIB, las bolsas y nuestra salud. Era urgente, hemos sustituido una brillante conferencia que tenemos y hemos aplazado porque era muy urgente hablar del coronavirus. Y yo llegué a pensar en mi inocencia hace una semana, cuando decidimos esto a petición de los socios. Dije, bueno, pero a lo mejor dentro de una semana ya se habrá pasado el coronavirus y cuando celebremos la conferencia ya no tendrá ningún sentido. Bueno, pues al revés, como me decía nuestro ilustre ponente hace un momento, la situación no solamente ha empeorado, sino que en Madrid se ha convertido en una zona de alto riesgo, por decirlo de una forma moderada, duplicando el número de afectados, de fallecidos, etcétera, etcétera. Yo soy de los que piensa que podemos acabar todos teniendo coronavirus y que desde luego tenemos que estar alerta, y que no es ninguna broma, no es histeria colectiva, no es solamente sensibilidad, sino que es una cosa, como decía nuestro compañero y amigo, muy seria. Para mí es un honor, aunque lo presentará nuestra investigadora Carolina Gutiérrez, es un honor, no voy a dejar de decir unas palabras sobre él, un honor presentar a mi amigo, porque en primer lugar es mi amigo y compañero desde hace unos 250 años, Juan Julián Elola, a quien conozco desde hace muchos años. Es un buen médico, un gran médico, especializado en lo que él nos va a narrar hoy. Fue un gran diputado nacional, activo, comprometido con nuestro país, en el Parlamento de la Nación, y sobre todo es una bellísima persona. Tengo que decirlo porque para mí ya a mi edad ya clasifico a la gente, si hay que clasificarla entre buenas y malas personas. Buenos somos todos en el fondo, ¿no? Bueno, no, hay unos cuantos que no son tan buenos. Dicho esto, bienvenidos a todos a la Asociación Española de la Singularidad. Si hay alguien nuevo, pues nada, bienvenido especialmente, ¿no? Le cedo la palabra no al moderador, que es Julián Palomar, sino a nuestra investigadora biomédica, Carolina Gutiérrez. Sí. Bueno, buenas tardes.
Como ha comentado nuestro presidente, Antonio Miguel Carmona, las circunstancias mandan y hoy era obligado que nuestra asociación diese esta conferencia. La conferencia que hemos titulado Coronavirus, una pandemia inesperada y qué podemos hacer, va a estar presentada por el doctor Juan Julián Elola. El doctor Juan Julián Elola es médico, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en salud laboral y en prevención y ha trabajado en muchísimas multinacionales, además de haber sido diputado, como ha comentado Antonio Miguel. Nadie mejor que él, que además actualmente es médico de salud laboral y prevención en la Universidad Carlos III, para hablarnos de todo, como dice el título, qué es lo que podemos hacer, qué medidas podemos tomar. Nos va a dar todas las bases epidemiológicas y luego al final tendremos un debate moderado por Julián Palomar en el que bueno, pues ustedes podrán hacer todas las preguntas que deseen a nuestro ponente. Yo simplemente por la parte que me toca de la virología, simplemente quería hacer alguna puntualización de lo que es este virus para centrarnos un poco. El coronavirus que tenemos ahora mismo es un virus que, como luego nos pondrá una imagen el doctor Elola, se denomina así porque tiene una estructura en la parte externa como de corona y por eso se denomina coronavirus. Realmente los coronavirus, los más significativos que han circulado con nosotros, está uno que surgió en el año 2002-2004, que fue el SARS, que es el que producía el síndrome agudo respiratorio severo, que se le denomina SARS-CoV, y luego el MERS, que fue el que salió en Oriente Medio en el año 2012, que también fue el segundo como más representativo. Y esto simplemente se lo comento porque a la hora de nombrarlo sí que me gustaría que cuando ustedes ven en los medios de comunicación, en las redes, la manera exacta de nombrarlo. Este virus, el nuevo coronavirus, se empezó llamando 2019 N coronavirus, N de nuevo, porque no se sabía todavía qué nombre ponerle. Actualmente, como parece que la sintomatología que produce tiene una afectación respiratoria similar a la que podría tener ese SARS del 2002-2004, se ha decidido denominar SARS-CoV de coronavirus 2, porque ya teníamos el primero. Y luego lo que produce este virus es la COVID-19, que es la enfermedad en sí. Por tanto, cuando ustedes lo vean, no es el virus COVID-19, sino que esa es la enfermedad que produce y el nombre correcto es SARS-CoV-2. Estructuralmente es un virus aparentemente sencillo que tiene, pues como les decía, esta estructura en forma de corona en su envuelta, y luego los virus, igual pues como el resto de los seres vivos, pueden tener como material genético o ARN o ADN. En este caso tiene ARN, y la particularidad que tienen estos virus es que tienen mucha capacidad para mutar, es decir, pueden producir cambios en su estructura genética, y eso muchas veces, esos cambios mutacionales, lo que les produce son ventajas adaptativas, y esto es lo que le está una de las cosas que tiene este coronavirus, que tiene una ventaja adaptativa desde el punto de vista que le permite estos cambios adaptarse a diferentes ambientes, y es por eso que podemos verlo en esta distribución mundial y que se ha podido adaptar a ambientes totalmente diferentes. Esos son como unas generalidades que tengan ustedes. Luego, si quieren, al final, después de la conferencia del doctor Elola, si tienen alguna pregunta un poquito más específica relacionada a nivel del virus, se la puedo contestar. También les puedo decir que yo trabajo en un servicio de enfermedades infecciosas, que vivo todos los días, como les comentaba antes, desayuno con las personas que hacen las pruebas, que están trabajando durante toda la noche. Yo creo que también esto tiene que quedar claro, el esfuerzo que se está haciendo desde el sistema sanitario español con todos nuestros facultativos a nivel de laboratorio, a nivel clínico, que están doblando turnos para poder atender a nuestros pacientes. Y bueno, realmente se está desbordando un poco. También les digo, es un poco lo que decía Antonio Miguel, que parecía que estaba un poco controlado, pero esta mañana yo les puedo decir que anoche se ingresaron 5 pacientes en mi hospital. Las camas de aislamiento respiratorio se están agotando, y se nos están agotando también un poco a veces hasta los trajes, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, estamos en una situación, no hemos llegado todavía a Italia, eso nos lo comentará ahora el profesor Elola, pero sí que, bueno, de cierta preocupación y de mantener un poco la tranquilidad, pero sí también tenerle un cierto respeto a este virus. Y por mi parte, nada más, estaré encantada de resolverles las preguntas que quieran al final, y les dejo con el doctor Elola, que es nuestro ponente y excelente ponente de hoy, para aprender y, como les digo, para que ustedes pregunten al final todo lo que deseen. Muchísimas gracias. No sé si hará falta el micrófono. Pues sí, yo tengo para que me graben, pero aquí no sé si se me oirá o no se me oirá.
Bueno, es un placer estar con todos vosotros y es un placer que a uno le digan tantas cosas antes de hablar. Ya veremos lo que se dice después de hablar. Muchas gracias al Colegio Químico, muchas gracias, Julián, una invitación encantadora. Antonio, gracias por todo lo que has dicho de mí. Yo siempre digo que cuando de alguien dicen que es buena persona, no es buena señal, digo, porque eso es que no puedes decir otra cosa de él. Pero bueno, tú lo has dicho después de una serie de piropos que no sé si luego cuando terminemos la conferencia la gente pensará que me merecía. Y gracias, Carolina, o sea, es un placer y es un nivelazo el tenerte de coponente o de copresentadora. Yo quería, después de los saludos, pues indicaros un poco que os voy a hablar del coronavirus y de algunas cosas más. Va a ser una charla que obviamente no es aséptica, aunque aquí no tengamos coronavirus, esto tiene implicaciones políticas y detrás de esto hay toda una serie de medidas, sobre todo cuando hablas de epidemiología, que es el aspecto en el que yo más voy a tratar, pues hay una serie de consideraciones políticas que tener en cuenta y yo las voy a contar. No se va a cortar uno de contar lo que cree y lo que piensa. Con lo cual, pues va a ir un poquito más allá que lo que es estrictamente el coronavirus. Y además, soy gran aficionado al tema de a la historia de la medicina, con lo cual también alguna pincelada de historia de la medicina os daré. Ahora, el problema es que si pongo el no sé cómo pasar las diapositivas. Bueno, hace 15 días, cuando me dijeron que viniese aquí, hace 10 días, yo tenía esto pendiente. Ese Juan Julián soy yo y tenía nada menos que un apartamento en Pisa confirmado para la semana que viene. Para que veáis que, bueno, que tampoco hay que tener tanto miedo. Desgraciadamente, el vuelo se ha cancelado por falta, porque se ha cancelado, pero no porque no se hayan cancelado los vuelos a Pisa, se ha cancelado porque la gente se ha borrado del vuelo. Y ahí se han cancelado las reservas. Y ahí sí quería hacer el pequeño comentario de la implicación económica enorme que está teniendo el coronavirus en todo el mundo. O sea, mi vuelo a Pisa, que no es una ciudad que esté dentro del área restringida dentro de Italia, ha sido cancelado por miedo de la gente que va. Hay que tener pánico ahora mismo al miedo. El problema que tenemos no es un problema de salud individual. El problema del coronavirus a la salud individual le afecta, pero no de una forma tan grave como otras enfermedades, pero estamos ante un problema de salud pública seria. O sea, el problema de que se infecte tanta gente, el problema de que haya tanta gente afectada puede provocar un problema de salud pública y sobre todo un problema económico como ya está pasando en Italia, donde Milán, una de las ciudades más productivas del país, ha tenido que ser cerrada. Pero sobre todo hay que tener pánico al miedo manipulado. El miedo que ahora mismo mucha gente, muchas empresas, muchos sitios están empezando a dirigir y contra el que tendríamos que, por lo menos, de primeras, vacunarnos. Os pongo, voy a tener que pasar así, os pongo la figurita del vaso medio lleno, medio vacío, como dice todo el mundo. Bueno, un optimista lo ve medio lleno, un pesimista lo ve medio vacío. No, lo que hay que hacer es informarse. Y si nos informamos y sabemos de dónde venimos, sabremos cómo está el vaso. Si hace un rato el vaso estaba vacío, lo estamos llenando, estará medio lleno. Si hace un rato el vaso estaba lleno y lo estamos vaciando, pues ahora veremos que el vaso está medio vacío, como la luna, cuarto menguante o cuarto creciente según hacia dónde vaya. Pues igual, y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, la vacuna contra la desinformación, pues es sencillo, la información. Os he puesto un dibujito muy mono de los tipos de virus que afectan al hombre, porque es muy mono, muy gracioso, para que veáis que es muy variado. Y estos son familias de virus. El coronavirus es una familia de virus dentro de los cuales está el COVID-19, no, el SARS, que es el que nos afecta, que es este. Este es el virus, es el prota de la historia de hoy. Es el virus que está afectando a todo el mundo, que está produciendo las crisis que está produciendo y que realmente el nombre es SARS-CoV-2 porque se parece al SARS-CoV-1 y este es el aspecto que tiene el microscopio. Es una recreación hecha por ordenador para que veáis por qué se llama coronavirus. Se llama coronavirus porque parece que tiene una corona alrededor. Y otra diapositiva súper informativa sobre virología. Los coronavirus son una familia
de virus con todos estos géneros dentro de la familia, son virus RNA y son virus zoonóticos y tienen dentro de cada una de esas familias, pues hay un montón de virus que forman parte de esas familias, un montón de especies. Esto os lo pongo para que veáis que tampoco el exceso de información es bueno. Creo que lo que nos dice esta diapositiva a la mayoría de los que estamos aquí es muy poquito. Entonces, algunos nos quejamos a veces de la falta de información, pero el exceso de información técnica no aporta mucho, no nos aporta demasiado y al final puede confundir la situación. Esta diapositiva está bien si uno tiene curiosidad, si uno quiere saber más sobre los coronavirus, que no es el coronavirus, sino los coronavirus. Y bueno, pues como decía Carolina antes, oficialmente el nombre es SARS-CoV-2, el COVID-19 es la enfermedad que produce. Pero vamos, son virus zoonóticos que mutan y cuando, bueno, los virus están constantemente mutando, como todos los animales, como todas las especies. Entonces, cuando llega una mutación puede afectar al hombre. Este parece que viene de los murciélagos, de la zona de China, de la zona de Wuhan, y que con una mutación empezó a afectar al hombre. Y el reservorio del virus serían los murciélagos. Seguirán mutando, con lo cual tendremos problemas de persistencia, de mutaciones, de que se adapte o no se adapte al hombre, como pasa con todos los virus. Pero me gustaría ir a lo que es una información ya que nos puede interesar un poquito más. Información que sí es un poco para toda la gente, que nos puede afectar. ¿Qué es una pandemia, por ejemplo? Pues no hay una definición exacta, no hay una definición matemática, pero una pandemia es una enfermedad que alcanza propagación mundial. No hay un número exacto de qué es propagación mundial, pero bueno, creo que todos entendemos que es que afecte al menos a los continentes y a muchos países. Es una enfermedad que tiene que ser nueva para que se considere pandemia, cosa que obviamente el SARS-2 lo cumple, y tiene que tener un alto nivel de contagio. Si nos vamos al mapa, que he bajado esta mañana, de cómo está el mundo ahora mismo, pues vemos que obviamente que es una enfermedad nueva, lo sabemos, que tiene alto nivel de contagio, ya os lo digo yo, y afecta prácticamente a todo el mundo. O sea, hay casos en todos los continentes, los países, cuanto más oscuro, lógicamente, más afectación, y hay grandes casos, hay países muy afectados, excepto en Sudamérica, que parece que todavía está un poquito más fuera o que no se han empezado todavía a hacer el suficiente número de pruebas. En todos los continentes hay países con un gran número de casos. Cumple las condiciones y estamos hablando, por tanto, de una pandemia, quizá la primera pandemia seria a la que nos enfrentamos. Ha habido muchas otras anteriormente, muchas otras afectaciones importantes, muchas otras alertas sanitarias que ha dicho la OMS, que recordaréis el SARS, que es el 1, con 775 fallecidos, ese también fue un coronavirus. La gripe A, que supongo que a todos suena, a todos os suena, que causó más de 500.000 de muertos a nivel mundial, afectó a todo el mundo y causó más de 500.000 de muertos. La gripe A, el H1N1, ya está incluida en la vacuna de la gripe normal. O sea que al final estas epidemias conseguimos controlarlas y la ciencia consigue frenarlas. Hemos tenido dos epidemias graves, dos pandemias, bueno, pandemias no porque no son enfermedades nuevas, pero dos expansiones mundiales de poliomielitis, lo cual nos debería avergonzar porque es una enfermedad contra la que existe vacuna, y una enfermedad contra la que existe vacuna ha tenido más de 3 millones de afectados en el siglo XXI, que todos sabéis lo que es la polio y todos sabéis lo grave que puede llegar a ser las secuelas de la poliomielitis, pues ha tenido más de 3 millones de afectados en el siglo XXI, obviamente en países pobres, en países donde la vacunación es escasa o nula. El virus del Zika, un virus raro, pero que fue una alerta sanitaria de hace muy pocos años, y en dos ocasiones, el ébola, que también os sonará, cuando trajeron aquel religioso de África, que lo metieron en La Paz o en el Gregorio Marañón, ahí súper aislado y tal. En dos ocasiones ha habido epidemias graves y extensas que han provocado que la OMS diese alerta sanitaria por ébola 2 veces, en 2013 y 2017 creo que ha sido. Y aparte de eso, pues os sonarán todas las cosas estas que os he puesto debajo, que también han sido alertas sanitarias
de los últimos años, ¿no? La gripe aviar, que al final quedó absolutamente en nada, la gripe porcina igualmente, el mal de las vacas locas, que también nos trajo por la calle la amargura durante unos cuantos meses o algún año, y el SIDA, que aun siendo eso sí fue una pandemia, aun siendo un problema que ya nos suena lejano, realmente en los años 80 el SIDA supuso un reto científico y un reto sanitario a nivel mundial que tuvo que ser afrontado de forma muy difícil por los sistemas sanitarios. ¿Ha habido enfermedades que se hayan extendido antes del mismo tipo que estas? Pues sí, de siempre. O sea, lo primero que hubo, según se descubrió América, hubo una primera epidemia de gripe a nivel mundial. En 1360 o así, hacía 20 o 30 años que se había dado la primera vuelta al mundo y ya hubo una primera epidemia de gripe mundial, lo cual quiere decir que la difusión de estos virus se hace por las comunicaciones, por el traslado, por la comunicación humana. Y bueno, pues lo que me imagino que suena a todos, las epidemias de peste de toda la vida. Este es el traje que llevan los médicos para enfrentarse a la peste. Los médicos de la peste llevaban este traje. La máscara en realidad lo hacían porque pensaban que se transmitía por unos vapores que soltaba el infectado y entonces pues la máscara hacía que el médico estuviese al menos su nariz a 20 o 25 centímetros del paciente y además ahí pues metían unos sustancias olorantes o metían perfumes que hacían que ese vapor, ese supuesto hedor, quedase anulado. Y esto es lo que usaban los médicos, que a ellos no tenían a nadie que les pudiese decir que no funcionaba, que no valía. Entonces usaban esto un poco más que un amuleto. No tiene ningún valor, pero nosotros seguimos usando la máscara como amuleto. Las máscaras no protegen del virus, no protegen de ningún virus y tampoco, por supuesto, del coronavirus. Entonces se puede usar como amuleto, luego os explicaré un poquito más detalladamente cómo funciona, pero bueno, igual que a ellos nadie les podía decir que la máscara no funciona, a vosotros sí os lo puedo decir, la máscara no funciona. Y en esta época que había estas epidemias y tal, ¿funcionaba el morbo humano igual que funciona ahora? Pues funcionaba exactamente igual. Este libro lo escribió Daniel Defoe en 1722 sobre la epidemia de Londres en 1665. Tiene algunos párrafos que son verdaderamente escalofriantes, ¿no? De familias enteras que las dejan encerradas, que le tapian la puerta, de padres que matan a los hijos o al revés y tal. Tiene un aspecto de mucho morbo. El libro fue un exitazo. Daniel Defoe pasó a la historia luego por Robinson Crusoe, pero este libro fue un exitazo, este libro le dio muchísimo dinero y es un libro que escribe 60 años después, muy bien documentado, muy bien informado, es un libro muy aconsejable, iba a decir agradable no es, pero es un libro muy bien documentado, es un libro que se puede leer muy bien y te enteras muy bien de cómo funcionaba la gente amenazada bajo la amenaza de la peste, cómo funcionaba la gente cuando estaba en un sitio donde había una epidemia de ese tipo y el morbo llevó a que se convirtiese en superventas. O sea, fue un verdadero bestseller de la época. Ahora voy a poner un par. Esta diapositiva es que está corriendo ahora mismo por internet como la pólvora. Yo tengo el boletín oficial de la provincia de Burgos. Los de todas las provincias en esa época dicen lo mismo, o sea, el texto es copiado. Veis que es del 4 de octubre del 18, está en plena crisis, en plena epidemia de la gripe española, la gripe del 18. No fue española, ni mucho menos, lo que pasa es que como todos los países centroeuropeos estaban en guerra, y América, Estados Unidos, pues el único sitio donde se hablaba de la gripe en los periódicos abiertamente era nuestro país, entonces parecía que aquí había muchos casos y sin embargo en el resto de países parecía que no había casos. La gripe se llevó al final por delante entre 50 y 100 millones de personas a nivel mundial. Y bueno, pues es curioso, ¿no?, que la infección se propaga por las gotitas de saliva y entonces pues te detalla lo mismo que nos están detallando ahora constantemente las recomendaciones y todos los que saben del tema, ¿no? Que se abstengan de permanecer en locales cerrados, que se ventile, que no se reúna mucha gente en las tabernas, en los cafés, que se extreme la limpieza, que se abran las ventanas y que te vayas al campo, al aire libre, porque ese es el mejor desinfectante. Pues 1918 y ya tenemos los mismos consejos
que nos están dando ahora, porque son los consejos que hay y son los consejos válidos. Y esto es la siguiente diapositiva. Aquí no sé si veréis, no sé si se verá, esto es de 1855, o sea, esto hace más de 150 años. Y es la epidemia de cólera morbo, que es una de las que sacudió España, Madrid, en el siglo XIX, y no sé si os dais cuenta que es como los telediarios de ahora. O sea, nos va poniendo pueblo por pueblo de Madrid el número de muertos, de afectados, de los curados, pueblo por pueblo. Villarejo, Salvanet, Chinchón, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares. O sea, es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora, con lo cual quiere decir que los intereses de entonces eran los mismos que los intereses de ahora. De hecho, esto lo sacaba, claro, en esa época las comunicaciones no eran las de ahora. Esto lo sacaba el ministerio todos los días a las 10 de la mañana, pero lo sacaba, claro, con 2 días de decalaje por las cuentas, porque entonces no se podían echar las cuentas, no se podía recoger la información tan rápidamente como ahora. Entonces, lo que pone Madrid a las 12 de la noche el 10 de septiembre, pues es lo correspondiente a 2 días antes, al 8. Los periódicos incluso llegaron a parar las rotativas, como se dice, que es como pasa ahora en el telediario, que estás viendo el telediario. Espera, que hay un caso nuevo en Burgos. Pues llegaban a parar las rotativas para esperar a ver si podían recoger la información que daba el ministerio para ese mismo día, porque claro, el periódico que sacaba hoy, lo de hoy, pues no es lo mismo que el que lo sacaba mañana. Y se empezaron a hacer periódicos de tarde. Este es el origen, o uno de los orígenes por lo menos, de que hubiese periódicos matutinos y que hubiese periódicos vespertinos, el poder sacar las cifras de afectados por el cólera en cada día de la forma más rápida posible y no tener que esperar al día siguiente. Tan importante eran, o tanta importancia se les dio a las epidemias de cólera, que se hizo un cementerio fuera de Madrid, a más de 2 kilómetros de las casas de Madrid, que es el cementerio de epidemias. Ahí veis, es el cementerio del Este, que entonces en ese momento es que ni siquiera las casas estas, que estos Ventas, ni siquiera las casas esas existían. Lo más cercano que había habitado a Ventas era Manuel Becerra, la zona de Manuel Becerra, y se hizo ahí el cementerio, que aquí se puede ver que eran 3 cementerios realmente: el cementerio de la Almudena, el cementerio de Epidemias, que es la zona vieja que está enfrente del cementerio civil, y el cementerio civil y judío, que es ese de ahí, chiquitito, que ahora es el cementerio civil. Eran 3 cementerios separados por un arroyo, además, como indicaban las condiciones de salubridad, que los cementerios estuvieran separados por agua para que el cementerio de Epidemias no pudiera pasar a la población, y ahora ya obviamente pues están más que unidos, o sea, ya son solo uno. Enseguida empezó a crecer y se convirtió en uno. Y este es un dibujo del año 1884, que es cuando Su Majestad, el rey Alfonso XII, inaugura el cementerio de Epidemias, que es, lo que os digo, el que está, la zona antigua del cementerio, que está justo enfrente del cementerio civil. Bueno, como hasta ahora no se ha hablado prácticamente del coronavirus, pues voy a empezar un poco a hablar de coronavirus. Lo primero que deciros es que atendáis a la gente que entiende, que atendáis a la gente que sabe. Y en eso quiero poner unos segundos una declaración. Es Klopp, no sé si le conoceréis, el entrenador del Liverpool, al cual le preguntan por el coronavirus. Asking on a wider question about the coronavirus, are you worried as a team, as a club, about the spread of it or how it might affect you? Look, what I don't like in life is that a very serious thing, a football manager's opinion is important. I don't understand it. I really don't understand it. Could ask you. You are exactly the same role than I am. So, and it's not important. But famous people say no. We have to speak about the things in the right manner, not people with no knowledge, like me, talking about something. People with knowledge should talk about it and should tell the people, do this, do that, do this, and everything will be fine or not. So, and not football managers. I don't understand that. Politics, coronavirus. Why me? I wear a base cap and have a bad shape. O sea,
obviamente dice, pero ¿por qué me preguntáis a mí por el coronavirus? ¿Yo quién soy? Yo soy un entrenador de fútbol, pregúntele a la gente que sabe, ¿no? Eso demuestra que él por lo menos sabe, y sabe de qué tiene que hablar. Klopp es un entrenador que ha pasado la historia por decir que jamás me contrataré un seguro privado y no votaré a ningún partido que prometa que va a bajar los impuestos. Eso dice de él. Porque si hacemos caso a gente que no sabe, pues al final se venden soluciones raras como esta, ¿no? O sea, para matar el coronavirus, pues esto. No funciona. No funciona. El Jack Daniel no mata el coronavirus. Para matar el coronavirus hace falta una concentración de alcohol del 60% más. Y el whisky tiene el 40%. O sea que si queréis hacer esto, que sea con orujo. Entonces... A ver, bueno, en serio, no sé si he perdido ya mucho tiempo, pero voy a intentar retomarlo, ¿no? Bueno, cuando no se hace caso a la gente que sabe, sí que empezamos a delirar y pasan cosas como esta. Esto sí, esto ya no es en broma, esto es en Gomera, el primer caso en España que hubo, aquellos turistas alemanes encerrados en un hotel, que estaban aislados, hubo un solo paciente, hubo 6 o 7, pero solo hubo uno que estaba de verdad infectado, ¿no? Los reporteros están a 100 metros del hotel, del hotel, era un hotel, a 100 metros del hotel, fuera del hotel, no tienen ningún tipo de contacto con, aparte que las mascarillas no sirven, pero bueno, eso ya es otro cantar, pero es que no tienen ningún tipo de contacto con ninguno de los posibles pacientes, con ninguno de los posibles afectados. Tendría que ser el supercoronavirus que saliese por la ventana y fuese volando hasta donde están ellos para poder contagiarles, y sin embargo están creando alarma. O sea, esto todavía en España no tenemos más que un alemán en La Gomera infectado y vemos esto por la tele. ¿Cuál es el resultado? Pues que la gente empieza a asustarse. Y claro, así hay médicos que luego roban mascarillas en el hospital. Pero pasa esto otro, que es casi peor. En una farmacia te venden Immunonepid porque lo importante es potenciar las defensas. Esto no vale absolutamente para nada, pero te lo están poniendo en una farmacia, en un sitio donde teóricamente tienen un conocimiento del tema y en un sitio donde teóricamente la gente busca información y se encuentra con eso y que te regalan una mascarilla. Repito, las mascarillas no valen. Ahora después os lo explicaré con un poquito más de detalle. Esto sí que es pues como los ungüentos estos que vendían en el siglo XV, XVI, que valían para todo y que curaban todo, pues eso es el Immunonepid, nada, no vale. Lo que vale para todo no vale para nada. En ciencia está claro que no hay nada que valga para todo. Entonces, al final, cuando uno hace lo que no sabe, pues lo que está es creando alarma. Alarma hasta el punto, que lo sabéis, que el servicio de paquetería en China se ha desplomado. No. Amazon o AliExpress no contagian el coronavirus. No es que no haya ninguna certeza, no hay ninguna posibilidad de que un paquete que recibas por correo te contagie el coronavirus. Y esto es tan serio como que se ha empezado y ha pasado que ha habido incluso bullying a niños chinos nacidos en España, y ha habido bullying en el colegio. Y bueno, esta estupidez es así, la noticia es de la SER, no es ninguna tontería. 4 de cada 10 estadounidenses evitan comprar Corona, cerveza Corona. Ya es el colmo de la tontería, ¿no? Pero familias de menores chinos denuncian discriminaciones por el virus. La embajada china tiene que decir que el peligro es el contagio del coronavirus, no los chinos. Oleada de miedo y sentimientos antichinos. Esta chica, que le he pedido permiso para reproducir su tuit, ¿no? Es una chica de Alicante, nacida en España, que no ha visitado en su vida China. Y dice, mi casera me dice que va a venir, está alquilada, que va a venir a comprobar unas ventanas, y me dice que va a venir con mascarilla. Pues eso. Y bueno, pues un chino que va a la consulta médico en Berlín y no le dejan entrar en el edificio por temor. Esto es lo que hay que evitar. Porque si no, al final acabamos pues como acabaron aquellas epidemias de las que hablaba antes de la peste, que acabaron con matanzas de judíos porque a alguien había que echarle la culpa, y los pogromos en el siglo XIV, en el siglo XV, acabaron matando judíos en todas las ciudades. Al final,
normalmente detrás de las mentiras, detrás de los bulos, suele haber intereses de algún tipo. Detrás de los bulos siempre hay gente que se beneficia económicamente, políticamente, personalmente, de alguna manera. Si hacemos caso a los bulos, al final ganan esas personas que se benefician de esas cosas. Si hacemos caso a los bulos, al final gana el coronavirus, pero ganan también los que van a beneficiarse, bien porque llegan al poder gracias a los bulos, bien porque consiguen lo que querían, vender o lo que sea, por medio de esos bulos y atemorizando a la gente, que ahora mismo no debemos tener pánico. Ya os digo que al final, si no, pues hay gente que llega al poder gracias al manejo de la mentira, gracias al manejo de lo que ahora se llama fake news. No, esta foto se ha colado, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. No tiene nada que ver con lo que estoy hablando. A cambio, si os digo, este es un genio. Este tío merecía una estatua. Yo, claro, trabaja en mi campo, ¿no? Entonces, cuando lo vi por la tele por primera vez, estaba en casa de mi madre y me dice mi madre, como ese podías estar tú ahí. Digo, no, ni en broma. Digo, vamos, es que lo ha hecho impecable el tío. Lo ha hecho sencillo, bien explicado, con mucha concisión, pero a la vez con mucho conocimiento, y ha dejado asentadas las bases para que la gente, por lo menos, si quiere, pueda tener conocimiento de qué está pasando. Es que hasta en el momento oportuno, o sea, a partir de que este hombre salió por televisión, Fernando Simón, explicando cómo era el coronavirus, cómo estaba viviendo España, qué medidas se estaban tomando, qué escalonamiento de medidas se van a hacer, pues a partir de ahí hasta dejaron de aparecer reporteros con mascarillas en televisión y dejaron de ser tan alarmantes las noticias en los telediarios. Luego, en otros sitios han seguido siendo alarmantes las noticias, en los programas estos que no son de variedades, pero que son de tertulianos. Y lo siento por lo que te toca. Sí, es cierto que en esos programas, Ana Rosa, Ferreras, siguen dando un poquito más de lo que debería darse, de trascendencia no, porque la tiene, pero sí de gravedad al tema del coronavirus. Yo cuando vi a este me acordé de Jesús Sancho Rof, no sé si os acordáis, ministro de UCD, que fue el que afrontó la crisis de la colza, y que lo que dijo fue, esto lo causa un bichito tan pequeño que si cae de la mesa se mata. Bueno, pues frente a esa estupidez, pues vamos a algo serio. Frente a esa estupidez y frente a la otra, la de la portavoz del gobierno de Murcia de anteayer, que dice, el coronavirus no ha llegado a Murcia porque no tenemos AVE. Y lo dice una persona seria y en serio. 2 días después ya tienen 3 casos de coronavirus. Obviamente no tenía nada que ver el AVE con el coronavirus, pero lo dice una persona que se supone que tiene que tener un conocimiento, que se supone que tiene que crear unas ciertas condiciones para que la gente sepa de qué estamos hablando. Pues no, pues se aprovecha para decir la tontería, no sé si por salir en los periódicos o por qué. Bueno, voy a empezar a hablar un poco de lo que parece que nos interesa, que es el coronavirus, ¿no? ¿Cómo se contagia? No se contagia por contacto con objetos. Hasta la fecha, todo lo que se sabe es que se contagia por el aire, por las gotitas de flujo, por lo que tosemos, por lo que hablamos. Aunque no veamos el esputo salir de la boca, cuando tosemos o cuando hablamos, emitimos saliva con la voz y con la tos, por supuesto. Esas gotitas son las que llevan virus y esas gotitas son las que contagian. En principio, biológicamente, teóricamente, es posible que haya contagio por contacto con la barra del metro. No es imposible. El virus sobrevive hasta incluso 9 días en condiciones óptimas para él, en metal o en superficies muy planas, nada porosas y frías, por debajo de 10 grados. Pero, sin embargo, los criterios epidemiológicos, que son los que yo puedo comentar y los que yo conozco, no dan pie a que pensemos que se puede uno contagiar en el metro, salvo que esté al lado. Se puede contagiar en el metro porque estás al lado de mucha gente, y hay mucha gente que te puede pegar el virus, pero no parece que por medio de intermedios. Y repito, esto es cuestión estadística, con lo cual mañana se me puede desmentir. Yo llevo 15 días dando vueltas desde que me dijeron que viniera aquí, porque claro, es que los datos y las certezas cambian, pues no voy a decir a cada momento, pero sí en 2 o 3 días. De hecho, de ayer a hoy, en Madrid hemos duplicado
el número de casos y hemos pasado de una situación relativamente cómoda a una situación de alerta intermedia. Pero vamos, lo que os comentaba, ¿no? Ratios de infecciosidad por paciente. Cada paciente contagia, en principio se decía que a 1,5. Cada paciente con coronavirus puede contagiar a una persona o 2. Parece que es un poquito más alto, que está alrededor de 2 personas, entre 1,5 y 2,5. Obviamente, si una persona fuese soltando virus, porque los lleva y los tiene en las manos, quiera o no, si fuese soltando virus en todos los sitios que toca, ese índice de contagio sería mucho más alto, sería un índice de contagio altísimo. Entonces, eso indica que no apunta a que se pueda uno contagiar por objetos con los que toque. El reconocimiento de casos origen en la práctica totalidad de los pacientes. Igual, si uno se pudiera contagiar porque ha ido en el metro donde 10 minutos antes ha ido una persona que está contagiada, sería muy difícil establecer relación entre esos dos casos, pero muy difícil porque daos cuenta que estamos hablando en España simplemente de 1000 y pico, entonces tendrías que estar haciendo una lista de en qué hora pasó ese señor por cada sitio y cómo pudo coincidir con el otro contagiado que pasó inmediatamente o 10 o 15 minutos después. No, el contacto hasta ahora se está viendo, los contagios se están viendo que son contagios directos, contagios persona a persona, lo cual apunta a que ese es el sistema de contagio, si no total, por lo menos sí el mayoritario, el muy mayoritario. Siempre se describe un contacto íntimo, no sexual, sino un contacto directo. Personas que viven juntas, personas que comparten trabajo, personas que comparten horas, no un segundo paso yo y después viene otro y lo coge. Y presencia en comunidades cerradas que comparten ambientes, con gente que vive junta, gente que, pues el caso de los evangelistas en Torrejón de Ardoz, gente que comparte un espacio como estamos nosotros hoy aquí, donde respira el mismo aire durante mucho tiempo. Parece que la vía de contagio es el aire, no los objetos. Parece, repito, todo esto son criterios estadísticos. No hay un criterio científico, el criterio científico dice lo contrario, el criterio virológico dice que sería posible coger el virus de un objeto y contagiarte, pero la epidemiología nos dice que ese mecanismo debe ser, si existe, muy raro, si es que existe. Probablemente no exista. Con lo cual podemos estar tranquilos, no os digo que ya os olvidéis de todo, podemos estar tranquilos que es el contacto humano el que contagia el coronavirus. No parece que haya posibilidad de coger el coronavirus porque te sientes en una silla donde un rato antes se haya sentado alguien, porque toques un bolígrafo que haya tocado a alguien infectado. No parece que sea viable, no parece que sea esa la forma. Estadísticas. Fijaos estas dos, las he puesto unas del país y la otra es del mundo. Son dos gráficas alarmistas, son dos gráficas que tienden a achatar y comprimir un poquito de forma que parece más grave de lo que realmente es. Esta gráfica de la Johns Hopkins es la misma que hemos visto del mundo, pero fijaos que al alargarla, al hacer los días un poquito más lógicos, al dejar más espacio entre un día y otro, ya la curva pierde mucho interés, ya la curva pierde mucha de la tendencia que tiene. Aquí se produce un cambio en el diagnóstico en China. Estos son los casos que se han diagnosticado en China y aquí se produce un cambio en el diagnóstico en China. Antes se hacía solo a gente que estaba grave y a partir de aquí se le hace a todo el mundo, como pasa ahora en España, ¿no? que se le hace a casi todo el que tiene síntomas o a casi todo el que ha tenido contacto, se le va haciendo la prueba. Con lo cual, claro, se produce este aumento bestial del número de casos porque estamos viendo, se está diagnosticando mucha gente que antes estaba fuera de hacerse las pruebas tan siquiera. Si vemos la curva, pues vemos que tampoco evoluciona tan rápidamente, incluso fuera de China la evolución tampoco es tan rápida como nos aparentaba la curva anterior, o sobre todo como nos aparenta la curva del país, donde el número de casos parece una cosa tremenda con respecto a otras enfermedades, y si vemos que esto es cuando ya se empiezan a hacer los estudios de manera más o menos pautada, probablemente esta curva será mucho más. Lo que pasa es que probablemente en vez de empezar en enero de 2020, los primeros casos en China empezaron a mediados o principios de diciembre del 19. Que, vamos, los primeros casos sí, pero los casos, un número muy abundante de casos está oculto en lo que es la
progresión de esta curva y no en esta que es cuando se han hecho, cuando se diagnosticaba, cuando se hacían las pruebas solo a grupos muy graves ya o muy afectados por el virus. ¿Cuáles son los síntomas? Eso ya lo sabéis todos. Fiebre, tos y sensación de falta de aire. El problema para respirar. Es como una gripe, pero sin los dolores musculares. Bueno, pues yo os añado un poquito más. El que tiene coronavirus, lo normal es que sepa que tiene algo. Es una enfermedad fuerte. El que tiene un coronavirus sabe que está pachucho. Me acordaba cuando estaba poniendo esto, Rafa Simancas me mencionó una vez en televisión por una cosa así, en el Congreso de 2001, que te sonará, el regional de 2001, estábamos pues él estaba metido, él iba a ser secretario general de Madrid y estaba metido en las negociaciones pues por los cargos, los puestos, el comité, no sé qué y tal. Entonces, pues en una de estas salió y me vio por allí, claro, él sabe que yo soy médico, dice, creo que estoy teniendo un infarto. Dije, no, si crees que estás teniendo un infarto es que no estás teniendo un infarto. Pero cuando uno tiene un infarto lo sabe, pero por lo menos sabe que está muy malo. Digo, si lo crees es porque no, pues esto igual os digo, ¿no? Si crees, no, pues creo que, no, si crees que seguramente no tengas coronavirus. Si tienes coronavirus, si estás afectado del COVID-19, probablemente notes que estás malo. No me parece que tengo un poquito de tos, no, estoy malo, estoy pachucho, tengo algo serio. Ya os digo, es como una gripe fuerte, con fiebres altas, no 37,1, no 36,9, con fiebres altas y aunque no tenga los dolores musculares típicos de la sensación de dificultad respiratoria y el dolor de cabeza son fuertes, o sea que uno sabe que está pachucho. ¿Y es peor que la gripe? Tiene un índice de mortalidad más alto que la gripe, aunque ahora después os pondré una gráfica donde se ve que tampoco es para tanto, pero lo que sí es cierto es que no hay vacuna, y de la gripe sí. De la gripe hay vacuna y desgraciadamente no nos vacunamos suficientes. Del COVID-19 no hay vacuna, con lo cual si la extensión sigue no hay forma de frenarla. Y ese es el problema que os comentaba al principio, es un problema de salud pública más que de salud personal. Solo personas con una situación previa mala tienen que tener miedo al coronavirus, así en grado general, pero es un problema de salud pública que haya cientos y vamos camino de miles y puede ser que sean decenas de miles de afectados en un país o en una población. O sea, lo que está pasando en Italia es brutal, no desde el punto de vista de la salud de cada uno, pero sí desde el punto de vista de la salud de la nación y de la economía de la nación. Comparado con otras enfermedades víricas, pues ya os dais cuenta, o sea, es que la rabia tiene una mortalidad prácticamente absoluta, quien coge la rabia se muere. Pero claro, la rabia es una enfermedad muy rara. Quien coge el ébola se muere en un 50% o incluso más. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es otro coronavirus, que está ya afincado en Oriente Medio, en los dromedarios, y de vez en cuando da saltitos a los hombres, pues tiene una mortalidad del 30%. Esta, en el peor de los casos, tendría un 3%, el COVID. Entonces, tampoco es tan grave desde el punto de vista de las personas, porque además quienes fallecen son quienes tienen unos problemas previos importantes. Esas son las personas que deberían protegerse ellos especialmente. No es una cuestión de edad, aunque también, pero sobre todo es una cuestión de estado de salud previo. O sea, es muy difícil que una persona que no tiene enfermedades respiratorias, la diabetes, son enfermedades cardíacas y la diabetes. Es una cosa que todavía no se sabe por qué, pero la diabetes afecta mucho a la mortalidad por coronavirus. Entonces, las personas diabéticas tienen que tener, ellas personalmente, un cuidado, autocuidado especial. Bueno, este es el gráfico que os comentaba, ¿no? Esto es una epidemia de gripe normal. He cogido la epidemia de gripe de hace 3 o 4 años, cambian todas un poco, sobre todo cambia la mortalidad según el porcentaje de vacunación. A más vacunación, menos mortalidad. Pero bueno, esta es una estándar de uno de estos años. Como veis, tiene una mortalidad muy baja en edades medias, que además son los que más se contagian de la gripe, entre los 20 y los 50 años, pues es la gente que más coge la gripe, pero tiene una mortalidad muy baja. Tiene una mortalidad elevada
en niños pequeños, en bebés, y tiene una mortalidad más elevada en adultos, en personas mayores. Y esta es la gripe del 18, la que os comentaba antes, la española. Sube la mortalidad en niños, baja un poquito la mortalidad en adultos, pero lo que tuvo es una enorme trascendencia los picos de mortalidad que tuvo en personas jóvenes, teniendo en cuenta además que toda Europa estaba inmersa en una guerra mundial, estaba en la Primera Guerra Mundial, que estaban en las trincheras, con lo cual la contagiosidad de esta gripe ahí fue enorme. Pues claro, ahí se cobró, las vidas que se cobró fueron sobre todo en este tramo de edad. Y ahora pues superponemos la del coronavirus, la del COVID-19, la enfermedad esta, ¿no? No tiene prácticamente mortalidad en niños. Prácticamente, pero prácticamente. De hecho, los niños por debajo de 14 años es muy difícil que cojan el coronavirus. Con lo cual podéis estar tranquilos, nos podemos morir todos, pero la especie va a sobrevivir. O sea, los niños van a seguir para adelante. Sube un poco, pero muy poco, o sea, es poco más que una gripe, hasta los 50 años, o 60, y a partir de los 60 años, pero claro, es por lo que os digo, no es por la edad, es por las patologías previas, es por las enfermedades previas. Aquí he cortado en los 85 al 8%, pero realmente en mayores de 85 años, que claro, ya casi todos tienen enfermedades previas, pues puede subir hasta el 15% de mortalidad. Estas cifras son las cifras oficiales. Según las cuentas que sacan todos los epidemiólogos del mundo, parece que el porcentaje de mortalidad es más alto, porque esto nos da alrededor de un 1,5, un 2%, pero realmente ahora mismo en el mundo hay 100 y poco mil afectados y ha habido más de 3.000 muertos, eso sería ya un 3 y pico %. También es cierto que las cifras de mortalidad se sacan sabiendo de antemano que hay un cierto porcentaje de gente que no está diagnosticada pero que padece la enfermedad, con lo cual se rebajan un poquito. Pero bueno, pues que veáis que, bueno, que realmente en personas sanas la mortalidad del COVID-19 es baja, similar a una gripe, un poquito mayor, tampoco es bestial, y mucho menor que la gripe del 18. O sea que podemos estar con cierta tranquilidad. Ya digo que el problema es la expansión y el número de personas afectadas, aparte de la protección a las personas mayores. Eso es muy importante. O sea, hay que proteger. Las personas mayores tienen que saber que sí corren peligro con una infección de este tipo. El coronavirus, bueno, como yo trabajo en prevención, pues a nosotros siempre nos viene bien, entre comillas, una situación de esta, porque después de la gripe de la gripe A, de la H1N1, fue el año que más personas se vacunaron en mi empresa de la gripe. Y bueno, pues este año preveo que el año que viene va a ser mucho más brutal. Esto es lo que hizo el año pasado, estos datos son de 2019, lo que hizo la vacuna de la gripe el año pasado. A pesar de que solo se vacunaron el 54% de los mayores de 64 años, que esos tienen la vacuna gratis en su centro de salud. Pues a pesar de que solo se vacunaron el 54%, se evitó un 20% de casos leves. Se evitó un 11% de hospitalizaciones. Estos son datos epidemiológicos, obviamente estadísticos, sacados de una suposición de qué hubiera pasado si. Se evitó un 40% de admisiones en la UCI y se evitó un 38, casi un 40% de defunciones, debidas a la gripe. Solo vacunándose el 54% de los mayores. Si se hubiesen vacunado el 100%, pues podríamos calcular que estas cifras serían el doble. O sea que prácticamente no habría habido fallecidos a causa de la gripe, o sea que prácticamente no hubiese habido admisiones en UCI a consecuencia de la gripe y que las hospitalizaciones se hubiesen reducido a un 60% o un poco más de lo que fueron. Teniendo en cuenta además que si todos los mayores de 64 años se hubiesen vacunado, pues se habría evitado la propagación de la gripe, que seguramente no habría pasado, pues como pasa por los centros de mayores, como pasa por las residencias, como pasa por los centros de día, donde al no estar todo el mundo vacunado se puede difundir, y si todo el mundo estuviera vacunado, pues la difusión sería casi imposible. El aislamiento.
que es el aislamiento, que es lo que estamos viendo ahora y que como esto siga así nos va a tocar sufrir dentro de 2 días. Bueno, pues en la separación de movimientos para poder contener la transmisión. Primer punto, primer paso, el nivel 1, a los casos confirmados o en periodo de confirmación, a los que están enfermos, les has hecho la prueba y sale positivo o estás esperando los resultados. Esos obviamente son personas que pueden ser contagiosas, con lo cual hay que recluirlas, hay que dejarlas aparte para que no contagien. No es un peligro para ellos, es un peligro para los demás. Y igualmente a los contactos. La cuarentena, que en este caso no sería cuarentena, sería quincena, pues son 14 días. A los contactos, mientras tienen resultados, mientras obtienen las pruebas, hay que dejarles aparte porque son personas que pueden producir contagios, son personas contagiosas. Siguiente paso, en el que aunque todavía las autoridades sanitarias no están, ya aconsejan personas especialmente sensibles. En este caso, os lo he dicho muchas veces ya, me repito, pero bueno, sigo repitiéndome, las personas especialmente sensibles son los enfermos, especialmente enfermos del corazón, especialmente diabéticos. A esos deberían tener un autoaislamiento para evitar padecer la enfermedad. Ya no es cuestión de que la enfermedad se difunda, sino es cuestión de que ellos están en peligro. Tercer paso, parte de la población o situaciones de riesgo. Aquí es donde entran la suspensión de partidos de fútbol contra equipos italianos, o la celebración, o de baloncesto, la celebración a puerta cerrada, o una cosa que ha creado mucho problema con muchos amigos y compañeros, la suspensión de todos los congresos médicos y de todas las reuniones y asambleas médicas. Sí, hay que hacerlo. Tenemos que tener a los médicos, al mayor número posible de médicos en la mejor condición posible, porque si esto va a más, nos van a necesitar, nos vais a necesitar o nos vamos a necesitar a todos, con lo cual es lógico que se suspendan los congresos médicos, aunque mucha gente, muchos compañeros no lo entiendan. Es una cuestión bastante básica. Y el último paso, que es lo que ya se está haciendo en Italia, lo que se hizo en China, a toda la población, a toda una población que esté afectada, lo que se ha hecho ahora en Aro, a toda una población que esté afectada, pues hay que cerrarlo. Esto os quería explicar aquí un poquito el tema de la cuarentena, ¿no? Si la infección empieza aquí y dura hasta que se quita, que son más o menos 28 días, resulta que el contagio puede empezar el día 2, aunque los síntomas no van a empezar hasta el día 14. Estos son cifras redondeando, porque parece que la incubación puede ser un poquito más larga, o sea que los síntomas podrían empezar incluso un poco más tarde. Pero claro, todo este periodo la persona va a estar transmitiendo el virus, va a estar contagiosa, pero no se va a ver. Entonces esto es lo que hace que a los contactos haya que ponerlos en cuarentena y o bien hacerle la prueba para ver si dan positivos y en ese caso pasan a ser casos, o dan negativo y en ese caso pues nos olvidamos porque no es una persona infectada, pero aquí en este tiempo es una persona que puede crear contagio, con lo cual pues hay que tener precauciones con estas personas. Y las personas con síntomas solo van a contagiar, parece que entre 5 días o así al principio de los síntomas, luego ya dejan de ser contagiosos, aunque por motivos lógicos de precaución se les tiene todo el tiempo aislados, porque tampoco pasa nada porque una persona en vez de 7 días esté 10 encerrado y no tenga problemas para ello. Esto básicamente es el cuadro de lo que vamos a ver, de lo que puede ser, si las cosas no van bien, que vayamos viendo que se va aplicando en España, en Madrid o quizá en algunos barrios. Se van cerrando, ya se aísla a los que están infectados o puedan estar infectados, se está empezando a restringir las visitas en las residencias, se cierran los centros de mayores, en eso serían las personas especialmente sensibles, y ya tenemos partes de la población que están empezando a aislarse. Si sigue así, pues dentro de poco veremos cerrar universidades, dentro de poco veremos cerrar colegios, dentro de poco veremos cerrar centros e incluso pues puede ser que tengamos que ir un poco más lejos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí hay 3 cosas que podemos hacer al principio del todo. Antes de todo esto, hay 3 cosas que yo os diría que tenemos que hacer. Primera, defender nuestra sanidad pública. Segunda, defender nuestra sanidad pública. Y tercera, defender nuestra sanidad pública. Y luego ya si eso nos lavamos las manos. Pero lo primero es lo primero, y lo primero es lo más importante. Nuestro sistema de salud es el que nos puede hacer que esto sea una cosa
tranquila, leve y que la llevemos bien. Una vez hayamos defendido nuestra sanidad pública, vamos a estar tranquilos, ¿vale? Evitar contactos innecesarios, hay que procurar, aunque cueste, esto es España y ya sé que cuesta, pero no darnos las manos, no darnos tantos besos, vamos a ser un poquito más alemanes durante unos días, solo si esto va a durar poco. Lavarnos las manos muy a menudo. El virus se transmite... El cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid. ¿Ya? Sí. Vale. Se me ha adelantado. Te lo digo para que tengas la última información. Lavarnos las manos muy a menudo. Ya os digo que el virus se transmite persona a persona, pero las manos son una parte de la transmisión persona a persona. No la voy a coger de la botella, probablemente no, pero sí la puedo coger de darte las manos. Lavarnos las manos siempre, muy a menudo. Medidas de higiene y educación básica. No tosáis en la cara de nadie. No escupáis a nadie a la cara. Ni en las manos tampoco, ¿no? O sea, es un poco eso, ya creo que, bueno, pues que todos lo entendemos, ¿no? Bueno, vamos a no respirarnos cerca, a mantener un poquito la distancia y tal. Lo de toser sobre el codo o pañuelos desechables, y obviamente cuando tosamos sobre un pañuelo, desecharlo de manera inmediata, no guardarlo para una segunda vez, eso también es lógico. No tocarnos la boca, los ojos, la cara y evitar congregaciones innecesarias como esta, que no sé qué estáis haciendo aquí, más que correr el peligro de... Ya lo había sospechado. Aparte de aguantarme, correr el peligro de coger el virus. Y bueno, quería mencionar a Ignaz Semmelweis, que ya lo mencioné el otro día en el programa de radio. Este señor fue un mártir de la medicina. Este señor fue el primero, en 1840, que dijo que los médicos tenían que lavarse las manos antes de atender a los pacientes. Se puso tan cabezón que, claro, acusaba a sus compañeros de provocar la muerte de los pacientes. Y era así. Pero claro, los compañeros eso no les sentó muy bien y acabó encerrado en un psiquiátrico. Acabó con 40 o 50 años, acabó su vida, estuvo mucho tiempo encerrado en un psiquiátrico. Él lo que hizo fue un simple, todavía no se conocían ni las bacterias, ni los virus, ni nada de eso, pero él hizo un simple ejercicio de epidemiología, estadístico. Dijo, bueno, hay una consulta de parturientas. Entonces, las mujeres vienen aquí a los partos. Pero claro, los médicos solo atienden los partos en un horario de 4 a 8 o de el que fuera. Solo atienden los partos en este horario. El resto del tiempo son las auxiliares, entonces no se llamaban enfermeras, las que atienden los partos. Dice, bueno, pues resulta que los partos atendidos por los médicos se mueren muchísimas más mujeres que en los que atienden las enfermeras. Las enfermeras eran más limpias, obviamente. Y dijo, bueno, pues algo habrá. Él lo achacaba a que, claro, los médicos estaban mucho tiempo en la sala de disección, con los cadáveres. Dijo, bueno, pues eso es también un hedor que sueltan los cadáveres y que los médicos llevan en las manos y se lo trasladan a la mujer a la que atienden en el parto, con lo cual, si nos lavamos las manos, evitaremos trasladar eso. Lógicamente, lo que transmitían eran infecciones y, lógicamente, cuando su equipo, a los que él podía mandar, lo hizo, pues se disminuyó de una forma grande el número de infecciones, el número de fallecimientos. Claro, cuando se lo decía a los otros compañeros del hospital, y es que esto está descrito en un libro también muy interesante, pero muy triste, ¿no? Porque el final del hombre no es agradable. Cuando se lo decía a los compañeros, los otros médicos le decían que lo hacían, pero no lo hacían, y claro, los resultados al final pues eran los mismos, la mortalidad era igual que cuando decían que se lavaban las manos que cuando no se las lavaban, porque no se las lavaban. Entonces, claro, a él le desmentían con esos datos y al final él les decía que estaban provocando la muerte de pacientes y tal, y acabó el pobre, le llevaron a un hospital, le dijeron que le llevaban a un psiquiátrico a hacer un estudio de la reforma y aprovechando que estaba allí, pues le empujaron y cerraron la puerta y ahí se quedó lo que le quedaba de vida, que fue bastante, o sea, era relativamente joven cuando le llevaron para allá. Otro aspecto que también quería tratar, aunque esto es un salto un poco, no hay reinfecciones. Este titular, pues otro titular alarmista. Es que este titular pone curados que vuelven a dar positivo por coronavirus, inquietud por los reinfectados. Pero luego lees el artículo y en el artículo deja claro que no son reinfectados, que son personas que probablemente les han dado, probablemente no, que les habían dado de alta cuando todavía debía haber virus en la sangre, porque se ha demostrado que el virus es el mismo, el virus se puede saber que es la misma cepa la que tiene que la que tuvo.
no hay reinfecciones. Hasta ahora no se ha descrito ningún caso que se pueda considerar que sea una persona que sea reinfectado. Es decir, podemos estar tranquilos que el virus produce inmunidad. Cuando uno coge el virus, como cualquier otro, no puede ese virus volver a atacarle. O parece, hasta ahora, por los datos que tenemos, que no. Lo que pasa es que cuando se dio por curadas a las personas que luego volvieron a estar enfermas, pues probablemente el virus estaba latente en algún órgano, pasa con muchos virus, el ejemplo más claro es el de la varicela, pero hay otros virus que pueden quedar en estado latente en el bazo, en el hígado, en algún órgano y que luego, unos días después, vuelve a provocar la infección. O simplemente que los niveles del virus habían bajado mucho, eran indetectables, pero todavía no estaba del todo curado y tuvo una recaída. Son recaídas, no reinfecciones, o sea que podemos en ese sentido también estar tranquilos. Os paso ahora a explicar lo de las mascarillas. ¿Por qué no funcionan? A ver, la mascarilla evita que pasen las gotas de agua. Las tos, los esputos, la gota de flujo de la tos no pasan ni para un lado ni para otro. Aquí me falta una, efectivamente. Pero los virus pasan. Los virus se posan en la mascarilla cuando cae una gotita de flujo, cuando cae una gotita de esputo en la mascarilla que tuviera virus, los virus quedan aquí y con el simple respirar, con el impulso ventilatorio, pues los virus pasan. He puesto 20 centímetros, realmente es un poquito menos, pueden ser 10, pero cuando tienes una mascarilla, la boca está a menos de 10 centímetros de la mascarilla, con lo cual la mascarilla no evita que vayas para un lado o para otro. 20 centímetros, aunque sean 10, te llega de sobra, los virus pasan. Yo, en un libro que leí hace mucho, en un libro de cuando estudiaba, cuando era estudiante, decían que intentar parar un virus con una mascarilla de tela o de papel era como querer quitar la contaminación con una red. Dice, bueno, pues es imposible, ¿no? O sea, no puedes quitar el humo con una red y no puedes parar un virus con una mascarilla. Ejemplos prácticos. Si la mascarilla la lleva puesta el señor que está enfermo, que es el que tose, pues el agua es parada por la mascarilla, los virus quedan en la mascarilla y con el soplido el señor solo va a propagar los virus hasta 20 centímetros de su boca. Ahí sí funciona. O sea, si el señor que tiene una infección se pone una mascarilla, evita que el virus se difunda. Para esto sí vale. Se ve obvio, ¿no? Se ve claro. Bueno, uno es libre de ponerse a 20 centímetros de la mascarilla de otro señor, pero no es una situación lógica, ¿no? Si alguien lleva mascarilla, no os acerquéis a más de un palmo, porque ahí ya empezáis a correr peligro. La otra opción, que la mascarilla la lleve un señor sano y viene un señor enfermo y le tose. La tos puede llegar hasta 1 metro, 1,5 metros de distancia, las gotitas que salas con la tos o al hablar. Si caen en la mascarilla, pues lógicamente los virus, como ya os he dicho, se pueden propagar 20 centímetros hacia atrás y la mascarilla no está a 20 centímetros de la boca, con lo cual, en este caso, la mascarilla va a ser ineficaz. ¿Qué puede servir la mascarilla? Pues hombre, sirve para que no nos toquemos la cara. Si le hemos dado la mano a alguien, pues no te vas a tocar la boca si tienes una mascarilla puesta. Sirve para que todos nos concienciemos un poco de que estamos en una situación grave, pero realmente no sirve para evitar el virus. Si alguna mascarilla sirve para evitar el virus, son las de plástico, las de goma, las de caucho, que tienen el respiradero abajo. Ya por no hablar de equipos autónomos con respiración o con grandes filtros o tal, pero las mascarillas estas de trabajo, que son las de trabajo, que venden con un respiradero abajo, porque ahí no va a entrar el virus. O sea, si te tosen de frente, con lo cual, aunque el virus atraviese perfectamente el filtro que tiene, pero claro, ya es más difícil que el virus toque, que caiga en el respiradero de la mascarilla. En todo caso, de usar una mascarilla sería de esa. Y bueno, pues yo quiero cerrar con lo mismo, ¿no? La principal defensa que tenemos contra el virus, contra este y contra otros, tenemos un servicio de salud excelente. Tenemos un sistema nacional de salud universal que nos abarca a todos y que nos incluye todo. Y con eso es con lo que tenemos que contar y eso es lo que tenemos que confiar. Ahora se está diciendo, ¿la sanidad privada no cubre el coronavirus? Esto es un contrato tipo de sanidad privada. Este es de Sanitas, pero me vale cualquiera, ¿eh? Son todos iguales. O sea, este apartado es prácticamente igual en todos. Cláusula 3, coberturas excluidas. Bueno, pues coberturas excluidas.
La asistencia sanitaria, no solo las vacunas, no solo tal, la asistencia sanitaria relacionada con enfermedades por y epidemias declaradas oficialmente. O sea, si hay una epidemia, como ahora, no lo cubre el seguro privado. No es que te excluyan, no lo cubre, lo has firmado, tu contrato lo pone y ya digo que este es de Sanitas, pero que da igual, en todas las exclusiones son prácticamente en todas las mismas y efectivamente no cubre la asistencia, no ya es que no te cubra, no, es que si vas al hospital no te van a atender, no te van a hacer las pruebas, no te incluye las pruebas, no te cubre nada. O sea, todo lo que sea producto de una epidemia declarada, como estamos ahora, no te lo cubre. Estados Unidos, el alter ego, ¿no? Las políticas públicas son algo más que un simple sistema de repartimiento, de redistribución de rentas. Tienen que ir más allá y en este caso se ve claramente que son. En Estados Unidos están teniendo un verdadero problema con el coronavirus y lo van a tener mayor. ¿Por qué? Pues lo primero, no tienen sanidad pública, no tienen un sistema de salud como el nuestro. Más de la mitad de la población o no tiene seguro o el que tiene no cubre su salud. Y entre otras cosas, esto tampoco lo cubren los seguros estadounidenses, o sea, tampoco cubren las epidemias, con lo cual los pocos que tienen seguro no están cubiertos. Y ha salido hace poco, ¿no? Corre también, me imagino que muchos lo habéis recibido, que le han cobrado a uno 3.000 euros por la prueba. La prueba exactamente no, pero la prueba implica una serie de atenciones y una serie de medidas y un aislamiento durante un tiempo mientras tienen los resultados de la prueba. Eso cuesta 3.600 y pico dólares, no euros. El conjunto cuesta 3.600 y pico euros. Y ya digo que además no lo cubre ninguno de los seguros médicos. Supongo que habrá seguros médicos estadounidenses que cubran todo, pero no lo cubren los normales ni siquiera en Estados Unidos. Tampoco tienen sistema de seguridad social. O sea, que no tienen bajas médicas retribuidas. Aquí, si uno está enfermo, dice, bueno, lo mejor que puedo hacer es quedarme en mi casa. Voy al médico, me da la baja y yo me quedo en mi casa con mi sueldo, que para eso tenemos nuestro sistema de seguridad social. Pero ellos no. O sea, es como los autónomos, si no trabajan no cobran. Es como los autónomos, pero a la bestia. Entonces, claro, eso hace que tú no quieras ir al médico a cogerte una baja porque vas a dejar de cobrar tu salario, tú lo que quieres es ir a trabajar, es una gripe, pues bueno, pues tampoco es una cosa tan grave, por muy mal que esté, pues malo será. En la mayoría de los trabajos puedo acudir y puedo trabajar, lo cual está facilitando el difundir la enfermedad. Ya no solo es que tú estés malo, es que la vas a difundir, pero también, como lo que no quiero es que mi jefe me eche y me mande a mi casa, pues me obligo a ocultar los síntomas, con lo cual ni siquiera tomo las mínimas medidas. Y no tienen organismos de salud pública potentes. El Estado está muy por debajo de lo necesario y la salud pública en Estados Unidos prácticamente no cuenta. La epidemiología y la prevención son materias secundarias, con lo cual no tienen ahora mismo en Estados Unidos criterios hábiles de diagnóstico de a quién le tienen que hacer las pruebas del coronavirus. No hay un criterio establecido, con lo cual es lo que el médico de turno le dé o opine o quiera o le parezca, y ni siquiera hay pruebas suficientes para hacerle a la gente. Esta mañana pues, me he actualizado el dato, porque llevan así toda la semana. Trump, el de la foto de antes, Trump ha obligado a no cobrar la prueba. O sea, la prueba del coronavirus ahora mismo gratuita, pero claro, el problema no es la prueba cuesta en sí 100 y pico, $200, con lo cual los 3.600 y pico que te cuesta la atención se te van a quedar en 3.500 o en 3.000 y poco. Es una pasta para pensar que me la voy a hacer porque me encuentro mal. Y encima me van a mandar a mi casa y me van a dejar de trabajar, con lo cual dejo de cobrar dinero del trabajo. Pues es como para pensárselo dos veces. Pero es que esta mañana, el último dato es que se habían realizado en Estados Unidos 5.861 pruebas de coronavirus. 5.000 en todo Estados Unidos. Eso es lo que hace en un día. 5.800 pruebas hace en un solo día Corea del Sur, que no es que sea un país. 5.800 pruebas hace Corea del Sur en un día y son todas las que ha hecho en toda esta crisis Estados Unidos. Y además es que ni siquiera tienen, o sea, es que no las tienen físicamente las pruebas ya. O sea, en Estados Unidos, como no hay reservas, como no hay un
un organismo que se encargue de tomar medidas en estas situaciones, pues no hay pruebas, no hay kit para hacer las pruebas, con lo cual ni siquiera pueden, no es que no quieran, ya ni siquiera, aunque quisieran, ya ni siquiera pueden hacerlas porque no van a tener suficiente. Y esto es lo contrario, ¿no? Hace esto justo el 26 de febrero, en plena crisis del coronavirus, en nuestro hospital de Getafe desarman uno de los grupos de investigación más avanzados de Europa. Justo esto es lo que no hay que hacer. Encima, en esta época, pues la noticia es mucho más llamativa. Esto fue hace una semana, hace semana y media. Mucho más llamativo que digas, bueno, tenemos grupos de investigación potentes, uno de los más avanzados de Europa. Este realmente no tiene nada que ver con esto, porque es sobre envejecimiento. Pero dices, bueno, pues vale, pues ¿qué hago? Pues quito el dinero de aquí. Pues perfecto, me parece estupendo. Yo, bueno, todo esto lo resumo, esta es una fórmula que usamos los prevencionistas, que usamos los que trabajamos en prevención, ¿no? Y con esto ya os termino. El riesgo es el peligro por la probabilidad. El peligro en este caso para una persona sana, normal, es pequeño, no es un peligro grande, será el peligro de pasar una gripe un poco fuerte. La probabilidad de coger el virus ahora mismo, y ya no sé si empezar a decir que ya no tanto, la probabilidad es pequeña. O sea, la probabilidad, aunque en Madrid haya 400 o 400 y pico casos, somos más de 4 millones de habitantes, o sea, está todavía muy poco difundida, con lo cual el riesgo, que es lo que importa, el riesgo no es muy grande. Con eso quiero transmitir que tengamos cuidado, que hagamos las cosas bien, que tengamos las cosas claras, pero que, bueno, pues el riesgo no es excesivamente grande, el miedo no debe ser excesivamente grande y perdonad si me he enrollado demasiado porque siempre me pasa lo mismo. Yo quería, porque colaboro hablando de seguridad, tengo este congreso el viernes. Se acaba de cancelar. Vaya. Después de lo de Díaz Ayuso. Pues tenía un congreso de ciberseguridad. Parece que se cancela, que tampoco. El viernes, al que os quería invitar, pero no sé si vamos a poder celebrarlo o no, porque bueno, por lo que estamos aquí, pues a lo mejor no puedo estar el viernes en el otro lado. Pero bueno, es un divertido, es de una asociación igual, sin ánimo de lucro, y que va dirigido especialmente a niños y a familias sobre los riesgos de las nuevas tecnologías y los problemas para que los chicos sepan a qué se enfrentan y que los padres sepan cómo combatirlos. Pendientes ahora mismo de las decisiones de Díaz Ayuso. Pues nada más, y perdonad si ha sido... Bueno, pues ahora, antes de que los que tengáis prisa os tengáis que ir, vamos a abrir un turno de palabra. Antes comentaros, como siempre hacemos en nuestra asociación. ¿Me escucháis por ahí? Nada, no os preocupéis. Bueno, como sabéis, la Asociación Española de la Singularidad somos una asociación sin ánimo de lucro que con mucho esfuerzo, pero igualmente con igual ilusión y empeño, desarrollamos este tipo de conferencias, una al mes, abierta a todo el público, de carácter general, y tocamos desde la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, realidad virtual, el Internet de las cosas, nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, big data, blockchain, etcétera. Por solo 20 euros al año os hacemos llegar información. Muchos ya habéis recibido durante este acto información oficial del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en el cual trabaja Fernando Simón, que tú has nombrado, que está dejando muy alto la comunicación sanitaria en nuestro país. Y yo, antes de que vayáis pidiendo las palabras, comentaros que, bueno, a final del año pasado voy a introducir otra pequeña variable, la has tocado tú, sobre el tema de Estados Unidos-China. La guerra está comercial. Nos han llegado un montón de escritos a la página web, sabiendo que había esta conferencia, para hacernos ver
¿habéis pensado en que hay gente que dice que si el virus que no es de China, que es de Estados Unidos? ¿Habéis pensado que estas informaciones a nivel económico de la guerra Estados Unidos-China, si ha podido algo, que tenía que ver el Estados Unidos? China estaba creciendo con 2 dígitos y ya se conformaba como la gran fábrica del mundo, y que iba realmente a comerle el terreno, ya no a Rusia en su día, etcétera, sino a Estados Unidos. Repito, en la página web nuestra, asociacionsingularidad.es, o en el correo electrónico aesingularidad@gmail.com, nos envían los socios y amigos diferentes preguntas. Una de ellas nos escribe, ya aprovecho para hacértela, una persona de Zamora, Andrea, dice: ¿y si ponemos 2 mascarillas en vez de una? Esta es una que te lanzo, luego te iré comentando alguna más que nos ha llegado, ¿vale? Comentaros también, como muy bien habías dicho tú, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a las 8 menos 10 exactamente, durante 15 días va a cerrar guarderías, colegios, universidades. Esta medida se suma ya a los 213 centros de día de mayores que ya tienen sus limitaciones en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Más cosas. Bolsas, otra variable. Bolsas a nivel mundial. Solo hoy el IBEX 35 ha bajado un 7,96%. Sin embargo, la cuenta de resultados de las empresas parece ser que no ha bajado esa misma cantidad, es decir, que hay su cartera de clientes, su mercancía, las que sean, desde que esto empezó, entre 30-35% de bajada las bolsas. Esto es un miedo subjetivo, no es real, pero se sobreestimula la reacción de venta, de queja, de duda. Y por eso este tipo de actos los hacemos desde la Asociación Española de la Singularidad, que también lo ha comentado Antonio. Teníamos otra conferencia programada, pero en base a la cantidad de preguntas y de dudas que había, hemos decidido cambiarla. No me enrollo más. Me pedís preguntas, por favor, os voy apuntando rápidamente. Bueno, empezaría por allí más o menos. Vale. Bueno, de todas formas, el que haga la pregunta os voy a pedir que lo haga un poquito alto, porque pasar el micrófono va a ser complicado. Lo vamos a intentar. En cualquier caso, la primera que le he hecho, me pido el primer, la persona de Zamora, sobre doble mascarilla. Pues eso, ya lo he dicho gráficamente. ¿Quitar la contaminación con una red? Bueno, pues con 2 redes, con una doble red. No, la mascarilla, vamos a ver, estamos hablando de una diferencia de medidas entre un virus y los huecos que hay en una mascarilla de papel del orden de 100 veces o 1000 veces, entonces no hay ninguna efectividad. Obviamente, cuanto más mascarillas pongas, pues más alejas el virus, pero es que la respiración va a traer el virus a tus pulmones sin ningún problema. Las mascarillas, ya he dicho, las de plástico, que son las que se usan en los trabajos, las mascarillas de plástico, de caucho, de goma. Esas mascarillas sí evitarían el paso del virus, o prácticamente seguro. Pero claro, tienen que tener el respiradero abajo, ni siquiera a los lados, porque al final los filtros que tienen esas mascarillas permiten perfectamente el paso del virus. Si no, pues ya pasamos a lo que se ve en las películas y lo que estamos viendo ahora en los hospitales. De verdad, la máscara que es con equipo autónomo o que tiene un respiradero hacia atrás. Entonces, no, las mascarillas no. La mascarilla es muy útil para que quien tenga... Las mascarillas se empezaron a usar en China y en Japón hace muchos años porque quien tenía un catarro se ponía la mascarilla, no al revés. O sea, quien tenía un catarro se ponía la mascarilla para no contagiar a los demás su tos. Luego se ha extendido y tal, pero es como la contaminación tampoco la quita la mascarilla, ¿eh? O sea, si te pones una mascarilla, respiras el mismo aire que si no te la pones. Si tragas las mismas sustancias que si no te la pones. Pues la mascarilla está muy bien para que quien tosa, quien crea que puede tener algo, se ponga la mascarilla. Los que han tenido contacto con un paciente, los que han tenido problemas
que puedan tener alguna sospecha, que se pongan una mascarilla, pero para que ellos no emitan el virus hacia afuera. ¿Que te la quieres poner? Pues lo que os decía, si tienes una mascarilla y te manchas las manos al darle la mano a alguien, te impregna de virus, pues no te vas a tocar la boca, pero no funciona la mascarilla. Vale. ¿Empezamos por ahí? Mi pregunta es un poco, bueno, querría saber qué es lo que come un virus, o tiene metabolismo un virus, o más bien la última palabra, ¿está vivo un virus? No, contesto directamente, voy contestando. Sí, sí. No, los virus, de hecho, yo tenía cuidado porque habiendo virólogos por aquí, no quería decir en ningún momento que los virus mueren. Los virus ni nacen, ni mueren, ni se reproducen. O sea, los virus ni comen ni nada. Los virus lo que hacen es que se meten en la célula y su cadena de DNA o de RNA, en este caso, hace que la célula la reproduzca, haga muchas cadenas iguales. Entonces, el virus no se reproduce, realmente la célula reproduce cadenas de virus que forman nuevos virus y que infectan nuevas células. Pero el virus no come, ni se metaboliza, ni nada. Por eso los virus no mueren. Lo único, cuando están en una superficie durante mucho tiempo, pierden la capacidad infectiva. Es como hay que decirlo correctamente. Dejan de ser infectivos, pero son lo mismo que eran. No... O sea, es una molécula recubierta, punto, ¿no? Exactamente. Es una molécula de ADN o de ARN, bueno, alguna cosita más, y con una cápsula fuera, que es lo que le permite desplazarse sin romperse y meterse en los seres y transmitirse. Sí. Gracias. Bueno, lo primero, no muy cerca, así. Lo primero, darte la enhorabuena por la conferencia porque ha sido muy ilustrativa. Dos preguntas, si me lo permites. Una, ¿para qué se toma la temperatura entonces si el periodo de incubación asintomático es desde el día 2 al día 14? ¿Eso previene algo? Y dos, ¿no hay ninguna estadística de los que se recuperan? Quizás eso de alguna forma alentaría menos alerta social. Bueno, se ha recuperado ya el 80% de los que se han enfermado. Bueno, sí se dice, pero no en los medios de comunicación o no como noticia. Sí se dice. La temperatura vale, pues como os he dicho, cuando la persona le sube la temperatura tiene 2, 3, 5 días que puede seguir infectando, pero ha tenido antes 10. O sea que tenemos una ventana de 10 días donde no tenemos ningún dato de si está o no está contagiada y lo único que evitamos, por eso en los aeropuertos españoles no se toma la temperatura. Se toma la temperatura en algunos sitios, de hecho en Italia tampoco, se toma la temperatura en algunos sitios, pero el que tiene fiebre se le aconseja que no viaje, o sea, el que tiene fiebre a lo mejor que pueda hacer es quedarse en casa. Una vez tienes fiebre, el periodo es tan breve que no tiene, estadísticamente no es relevante. Sí, un inciso, discúlpame, sobre la información actualizada de hoy a la una, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias publicitaba que había 999 casos, ya no lo son, pero a la una, 999, casos nuevos 634, en UCI 68 y fallecidos 16. Esto era la página oficial a la una. Ya esto ha cambiado. Han pasado unas horas. Probablemente curados en España probablemente no haya todavía, porque no hemos tenido... Curados 30. Por eso, muy poquitos, muy poquitos, 30, sí. muy poquitos. Esto suena a lo que os puse en la pantalla del 1855. No, lo de 1855 que ponía en tal sitio, 2 curados, 3 enfermos. Tal. Los intereses que tienen los humanos son los mismos, no hemos cambiado. Bueno, también felicitaciones por la presentación, creo que muy buena. Y un punto, hoy estuve escuchando al virólogo español del Hospital Monte Sinaí en Nueva York, Adolfo García Sastre, y él básicamente dijo, bueno, que no hay que tener miedo, pero que nos acostumbremos que esto es la realidad y que el 70 al 80% de la población mundial va a tener el virus. Entonces, que sepamos que esto viene y que vamos a ser pocos los que muramos, pero que van a haber muertes y que tenemos que acostumbrarnos sin pánico. A ver, te doy una previsión. Y una previsión, como todas las previsiones, son basada científica dentro de que me baso en lo que sé, pero pues aventurada dentro de que, según todos los indicios, esta enfermedad se hará estacional. Pasará en primavera o, como mucho, cuando llegue el verano, bajará o desaparecerá, salvo en los climas más fríos. Y probablemente el año que viene, cuando sea estacional, tengamos vacuna. Probablemente, por el número de estudios que hay,
por lo cerca que se está ya de codificar completamente todo el virus, porque se conocen ya todas las proteínas, es muy fácil que en unos meses tengamos vacuna. La vacuna es un proceso largo, todavía no se ha conseguido una vacuna contra el SIDA. El SIDA tardó 2 años en descubrirse, en aislarse, en poder decir este es el bicho. Entonces, esto en una semana, en 10 días, los chinos ya tenían el bicho identificado y las pruebas para diagnosticarlo. Yo creo que sí, es probable que en esta tanda no sea el 70%, pero sí sea un 50% de la población mundial quien lo padezca, pero es muy probable que no haya nuevas tandas. Sí, sí, una pregunta y un breve comentario sobre Estados Unidos. La pregunta es si aumenta el riesgo en las personas con asma, y el breve comentario es que ese señor de la foto esta madrugada ha puesto un Twitter diciendo que la alarma está provocada por sus enemigos del Partido Demócrata y los medios de comunicación. Sí, hacer política con Twitter y hacer política sanitaria con Twitter es lo más indicado. Yo se lo recomendaría a todos los gobiernos mundiales, que en vez de hacer una política de comunicación, que pusieran un Twitter. Es lo más apropiado. Y me preguntaba... sí, pero extrañamente, y eso es algo que todavía no se sabe, no es tan, pero ni mucho menos, tan peligroso para un asmático o para un paciente con problemas pulmonares como para un paciente con problemas cardíacos y sobre todo para los diabéticos, que es una enfermedad que extrañamente, porque los virus no se alimentan, como decía antes, entonces da igual, pues las bacterias pueden decir, bueno, pues si tienen un ambiente rico en glucosa, pues pueden tener más opciones, pero en este caso no se sabe por qué. No, el asma es el tercero de los factores de riesgo. O sea, sería enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas, diabetes y en tercero asma, a bastante diferencia de los dos anteriores. Bueno, no te voy a repetir que has hecho una conferencia absolutamente estupenda y solo quiero incidir en la problemática política de este virus. Lo que me acabáis de decir, que se han cerrado las universidades, los colegios de toda Madrid, eso va a ser un horror, porque en cada pareja uno de ellos se tendrá que quedar en casa. ¿Eso qué quiere decir? Que la política que se está haciendo desde nuestra comunidad autónoma está directamente, y esto le ha venido muy bien, indiscutiblemente, contra el Gobierno de España. Porque indiscutiblemente la Comunidad de Madrid va a bajar sus índices económicos, vamos, eso está clarísimo, ya lo está bajando, pero más si la mitad de la población se tiene que quedar en una casa porque los hijos están en ella. O sea, eso es lo único que quería. Y también esta mañana he oído que en el País Vasco también se ha hecho. Yo creo que si el Ministerio de Sanidad está funcionando como está funcionando y nos está diciendo las cosas como son, me parece que eso es la utilización de la salud por unos cuantos. Lo siento muchísimo la crítica, pero es lo que sí, lo que pienso. Desgraciadamente Josep ha puesto las medidas de aislamiento y la progresión que tienen que tener las medidas de aislamiento y no está siendo coherente con los sistemas, sobre todo cuando... Lo que sí que está claro es que los menores de 15 años apenas son afectados por el virus. O sea, el número de casos es muy pequeño y el número de fallecidos es que se cuentan con los dedos de una mano los fallecidos. Cuando hay 4.000 fallecidos en total, no habrá 5 con niños menores. Entonces, es un poco desproporcionado y sobre todo tirando a donde no, apuntando a donde no tenemos que disparar. O sea, no estamos tirando a los orígenes o a lo gordo del problema, estamos disparando a otro sitio, eso sí, muy vistoso. Eso sí, muy vistoso. Hola, buenas tardes, gracias. Un pequeño apunte, tenemos hoy muchas palabras. Vamos a hacer una cosa, realizar 2 o 3 preguntas, os pido que seáis escuetos y sobre todo a nuestro ponente de lujo tampoco, porque es que he contado y es que a las 9 menos 5 nos vamos. Así que, ¿puedo por favor, entonces? Concretos, gracias. Simplemente preguntarle qué tipo de test tenemos disponibles en España para poner en evidencia si se es positivo o negativo, si es sensible, si es específico, en función de si puede haber falsos positivos o negativos. Gracias.
Totalmente sensible y específico, con es un test que identifica las proteínas del coronavirus, o sea que... ¿Qué test? ¿Una PCR, es una hibridación in situ, es un FIS? No, es un PCR. Es una PCR. Y tiene una sensibilidad y una... Si es una PCR y es un RNA virus, si el primer está bien elegido, es total y absolutamente... Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante elevadas, o sea que no hay problema de que haya falso... Hombre, siempre algún falso positivo puede haber, algún falso negativo puede haber, pero no se valora, o sea, no está dentro de lo... Sí, alguien me comentaba del sector médico que el coronavirus no es solamente una cepa, sino son 5 o más cepas, ¿no? Y que aparentemente hay diferencia en la tasa de mortalidad entre una cepa y otra. Hay unas que la tienen muy bajita, hay una particular que es más alta. ¿Eso es verdad? Hay muchas cepas corriendo por el mundo. El virus, como ya he dicho, los virus mutan por naturaleza, pero ahora mismo las diferencias de mortalidad no parece que se relacionen con las cepas, sino con los lugares, que probablemente tengan relación con las cepas. No es la misma la mortalidad en Italia que la que ha sido en China, y no es lo mismo la mortalidad en Argelia que la que es en Italia. Probablemente tengan relación con las cepas, pero también pueden tener relación con el sistema sanitario y pueden tener relación con el estado de alimentación y de salud de las personas. No parece que se han identificado todavía diferencias de mortalidad entre distintas cepas. A mí me llamó la atención cuando usted comentó que todavía no se tiene muy claro las formas de contagio. O sea, a mí de verdad que yo alucino. O sea, no hay manera de hacer pruebas con animales modelo, con cosas. O sea, a día de hoy, no saber si esto se contagia por el aire o se contagia dando la mano, pero entonces no entra por la mano, sino que hay que llevárselo a la boca. O sea, de verdad, o sea, ¿cómo se contagia esto? ¿O por qué no se sabe cómo se contagia? Bueno, haced un par de preguntas y ya os contesto. Gracias por la charla, ha estado muy ilustrativa. Aunque ya ha contestado, ayer dijo un subdirector de la OMS que no era seguro, de hecho que no se podía afirmar el que este tipo de virus en particular fuera estacional, que es lo que esperamos todos, que con la radiación ultravioleta esto se solucione, pero dijo que no se podía decir eso, que no había seguridad sobre ese asunto. Bueno, voy a contestaros a los tres. Sobre el contagio, sobre la estacionalidad, fijaos que he dicho, voy a hacer una previsión. O sea, basándose en otros virus del mismo tipo, basándose en el comportamiento habitual de este tipo de virus, es previsible, aunque sí es cierto que ayer parece que él apuntaba en el sentido contrario, pero es previsible, los coronavirus son virus muy sensibles al calor y a la radiación ultravioleta. Entonces, es previsible que nos dé tiempo antes de la segunda oleada a tener la vacuna preparada. Y yo preveo también que el año que viene en la vacuna de la gripe vaya incluida la vacuna del coronavirus y lo hayamos frenado. Sobre el contagio no se puede saber, los virus son específicos de especie, o sea, el coronavirus aunque se transfiere de animales a humanos, se transfiere cuando hay una mutación que permite que los humanos se contagien. Entonces, mientras no exista, o sea, ahora mismo nuestro virus no se contagia a los animales. Con eso también aprovecho para los que tenéis perros, gatos, no sé qué, periquitos. No, eso no contagia el virus ni retiene el virus. Esos bichos son inmunes a nuestros virus y nosotros a los suyos, salvo cuando algo cambia. Entonces, solo se puede saber de manera aproximada porque la otra forma, puesto que no puedes contagiar animales, la otra forma sería contagiar humanos y decir, a ver cómo te contagias. Claro, eso ya sería un poco Mengele si lo hacía, pero creo que después de eso ya no se ha vuelto a repetir. Entonces, todos nos basamos en lo que os he comentado, ¿no? Disculpe, es que yo lo haría con gente joven, entonces que no se va a morir. Con un clinical trial. Adolescente y mira, vamos a ver si se transmite de la boca, vamos a ver si se transmite de esta forma. Lo que nos podemos basar es en los criterios epidemiológicos, en los criterios estadísticos. Y sí, todo apunta a que el virus se transmite por las gotitas, que sobrevive muy poco en el cuerpo humano, pero a mí me puede toser una persona y darme en la mano y yo me lo puedo llevar a la boca. Se coge solo respirando, solo se coge por la boca, por los ojos o por la nariz. Por los ojos porque son un sistema especial y sí pueden absorber virus. Solo se puede coger de esa manera. Entonces no se puede contagiar de otra manera y
estadísticamente no parece probable, como ya os he comentado y os he detallado, que se pueda coger cogiendo un vaso de agua que yo haya tocado o agarrándote a la barra o con el picaporte de la puerta, ¿no? Que es lo más típico que se dice, ¿no? Pues es que en el picaporte es muy difícil, o sea, es poco pensable que esas formas de contagio sean efectivas. Y tengo un problema porque me han quitado las jornadas que iba a dar el viernes y a la vez me han dado vacaciones, o sea que no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer esta semana. Organizamos otra conferencia. Yo que decía, pues tengo las jornadas, que tengo que estar preparado y tal, y trabajando, y ahora pues resulta que me he quedado sin trabajo, de momento han cerrado la universidad, pues sospecho que mañana me tocará ir para... El viernes a partir del miércoles. Ah, bueno, pues mañana trabajo, entonces. Sí, no, sí, pero me preocupa mi actividad. Y luego la pasamos allá al fondo. Vale, una pregunta general. Las bacterias tienen una función biológica. ¿Qué función tiene un virus? Bueno, perdón, biológica, evolutiva. Bueno, los virus, cuando os he puesto el dibujito ese con toda la cantidad de virus, esos son virus que atacan al ser humano, pero hay muchos virus. Aparte de que hay muchos virus que atacan a las bacterias y que se está camino de usarlos como antibiótico, puesto que los antibióticos, como desgraciadamente los hemos usado además, están a punto de desaparecer como fármaco útil. Los antibióticos les queda muy poquita vida para que podamos seguir usándolo y se van a usar los fagos, los bacteriófagos, virus que atacan a las bacterias. Pero nosotros en el cuerpo tenemos, en nuestro ADN, tenemos muchos trocitos de cadena de virus que antiguamente infectaron seres humanos y que se quedan y que nos proporcionan ciertas facultades. O sea, hay cosas que hace el ser humano que la hace porque tiene restos de ADN de virus antiguos que están ahí pululando en las mitocondrias, por ejemplo, que tienen su propio ADN y su propio ARN. Ahí hay restos de virus que ayudan, que facilitan el metabolismo de los alimentos, de la energía en las células. O sea que utilidad no tienen por qué tener, o sea, Dios no creó el mundo para que nosotros lo utilizásemos. Entonces esto es evolución y los virus han evolucionado, pero sí es cierto que hay muchos virus nos pueden ser útiles y muchas partes de virus las tenemos integradas en nuestro organismo, dentro de nuestro ADN y de nuestro ARN, y funcionan, nos ayudan a hacer ciertas actividades. Sí, vamos a ver, buenas tardes. Mi pregunta era relacionada sobre el campo del que usted ha hablado varias veces, que es el de la diabetes. A ver, nosotros, evidentemente, las personas con diabetes tienen tocado el sistema inmune y, por tanto, tienen que tener mucho cuidado ante situaciones como esta. Ahora bien, nosotros siempre habíamos pensado, últimamente habíamos pensado, que afectaba más a las personas que tenían una patología relacionada con el sistema respiratorio más que los que teníamos una patología con el sistema inmune. Pero por sus explicaciones que hace un momento me cuestiono. Cuando usted hablaba de que las personas con diabetes estamos ahí o están ahí con un riesgo alto, en una posición alta de riesgo, ¿es porque ya se han hecho estudios en base a la mortalidad que ha habido hasta ahora, a la afección que ha habido hasta ahora? Porque de ser así, entonces nosotros, desde las asociaciones de pacientes con esta enfermedad, vamos a tener que pedir a la Administración que cuanto menos nos trate como personas, como grupo de riesgo. No sé si hay muchas preguntas más o si contesto en medio minutillo. Pasa el teléfono para acá porque nos quedan... Bueno, te contesto mientras pasa el teléfono. Sí, efectivamente, la diabetes incluso por encima de las enfermedades inmunes, de las enfermedades de las déficit de inmunidad. O sea, la diabetes es más peligrosa. En el caso del coronavirus, ya he dicho que el segundo factor de riesgo, el primero son las enfermedades cardíacas, el segundo la diabetes y el tercero las enfermedades pulmonares. O sea, las enfermedades pulmonares están en tercer puesto y las enfermedades inmunes están en el quinto o el sexto, o sea, no son ni siquiera el cuarto. Las personas con inmunodepresión, salvo las inmunodepresiones lógicamente hospitalarias graves, las personas con trastorno de la inmunidad no son un grupo de riesgo, obviamente, pero no son de los más afectados. La diabetes está muy por encima de cualquiera de ellos. Sí, sois
sois un grupo de riesgo, más que otros. El segundo, de hecho. Comparar un poco con la evolución que hubo del SARS-1 y del MERS, que el SARS-1 pues estuvo ahí como un año pululando mundialmente, luego se extinguió, el MERS que sigue ahí activo y que además es una zona pues con mucha radiación ultravioleta y calor. ¿Cómo se tiene ahora la especulación de que ahora se va a convertir en algo estacional? Y también que no existe aún vacuna ni para el SARS ni para el MERS. ¿Es porque como se quedaron, una se extinguió y otra está aislada, no se investigó tanto? ¿O porque realmente hay una dificultad técnica en hacer una vacuna contra un coronavirus? Porque creo que no existe aún ninguna, ¿no? No existen vacunas contra ningún coronavirus. Los coronavirus son estacionales. El SARS y el MERS, desgraciadamente, el SARS y el MERS, desgraciadamente, no lo fueron. Y sobre todo, el MERS, como dices, está sobreviviendo en Oriente Medio, que es una zona muy cálida y está sobreviviendo en sitios donde la temperatura está por encima de los 30 grados. De habitual, no es lo habitual, no es lo normal. Ahora mismo lo previsible es que no suceda, pero eso no quiere decir que vaya a suceder. Por eso he hablado de previsión. O sea, mi opinión, en base a lo que he leído, en base a lo que sé, en base a los coronavirus. En general, los coronavirus, aquí hablamos de 3, coronavirus hay como 50 o 60, ¿no? Entonces, la variabilidad es grande. Y el tema de la vacuna, ahora mismo es que hay, lo que no ha habido ni con el SARS ni con el MERS, hay con el SARS, hay ahora mismo como 86 equipos, está prácticamente decodificado completamente el ARN del virus, las proteínas identificadas, o sea, hay una cantidad de investigación que no la hubo en los otros 2 casos, probablemente porque no llegaron a afectar a lo que entendemos como mundo occidental, o no llegaron a afectarlo en gran medida y se han quedado en zonas más deprimidas. Pero parece que sí, que todo apunta a que ya se están empezando, ya se van a empezar rápido a hacer las primeras pruebas de vacunas. Rápido, en medicina son semanas, no mañana. Hola, buenas tardes. Una pregunta que me ronda siempre por la cabeza, y es que si se puede manipular un virus por intereses económicos y provocar una crisis por intereses económicos. Todavía no tenemos suficientes conocimientos como para saber qué tendríamos que hacerle al virus para conseguir el efecto que nosotros queremos. Entonces, ¿se puede manipular un virus? Sí, eso es relativamente, vamos, con los medios se puede manipular, es sencillo. Ahora, conseguir que un virus se extienda como nosotros queremos, no. En todo caso sería, o sea, plantear esto como un experimento que a alguien se le ha ido de las manos es mucho plantear. Es mucho plantear. Tened en cuenta ahora mismo el virus de la gripe del 18 es un virus agresivísimo, es un virus que se extendió, bueno, mató a 100 millones de personas, más de 50 millones seguro, probablemente 100. Ahora mismo, cuando desentierran a soldados de la Primera Guerra Mundial en Centroeuropa, lo hacen con equipos de protección por miedo al virus, y el virus donde está, en los pocos sitios del mundo donde no se está investigando con el virus de la gripe del 18 y se tiene súper protegido por el miedo a que eso vuelva a salir de ahí. Entonces no creo que haya ahora mismo, no hay suficiente tecnología, no tenemos suficiente conocimiento como para crear un virus con una intencionalidad. Puede ser un accidente, pues puede ser que se esté investigando algo y suceda un accidente, un escape, una mutación, pero no se puede ser ahora mismo conspiracionista, no se puede ser conspiranoico en este tema, no parece que tengamos, por desgracia, o sea, ojalá tuviéramos conocimientos que seguramente se usarían mal, pero no los tenemos. Aunque viendo la foto del chico este rubio que hemos visto antes, nos llama la atención que no haya algo detrás. Bueno, me parece que ya no quedan más palabras, os agradezco realmente vuestra asistencia, pero también quería agradecer al Colegio de Químicos, que es la sede de esta casa, y a los chicos de Alianza Futurista, que son los que están grabando el acto. Recordaros que tenemos página web, que tenemos correo electrónico, preguntas, dudas, nos escribís por favor, todo lo que queráis. Si el vídeo se está grabando, también os lo podemos proporcionar y sobre todo dar un aplauso al ponente de lujo, Juan Julián Herón.
placer.